Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Una vida sin Dios. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso, una vida sin Dios. Y este hermoso libro de Juan tiene tantas riquezas y este versículo nos deja ver dos cosas importantes. Uno, a lo que vino Jesús, y también que los suyos, su pueblo, no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino, Juan 3:16 nos dice que fue enviado por el Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Recordemos que todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto quiere decir que hay una separación entre Dios y el hombre por el pecado desde el huerto del Edén. Hay algo que nos impide acercarnos a Él en nuestro pecado. Por eso todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no puede tener acceso al Padre. Las oraciones son nulas, son vanas. No lo digo yo, lo dice la palabra. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A redimirnos de nuestro pecado, a justificarnos delante del Padre por nuestro pecado, a poder pagar el precio que Dios demanda por el pecado y a pagarlo. Por eso Jesús murió en una cruz y es lo que nosotros merecíamos y merecemos por nuestro pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su plan de salvación, envió a su Hijo para que todos los que creemos en Él, creamos que Él cumplió con la ley completamente y fue ese Cordero sin mancha. Y gracias a eso podemos tener vida eterna y podemos un día conocer a Dios Padre, podemos gozar de muchas cosas hermosas. A eso vino Jesús. A eso vino a formar una familia llamada iglesia. Jesús dijo: mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. Pero una vida sin Dios, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel primeramente. Vino a su pueblo y su pueblo no entendió de qué forma iba a venir y los rechazaron. Su creación, como vimos, desconoció a su Creador. Vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Por eso, una vida sin Dios. Y es que puedo ver que nuestro esfuerzo siempre es limitado y va a llegar el momento en el que ya no podemos más y la vida a veces se puede formar en una carga junto a todo lo que hacemos. Necesitamos entender algo importante y es que sin Dios nada podemos hacer y nada podemos ser. La vida de Dios en nosotros es sumamente importante y necesaria para poder vivir con un propósito. Por eso es que a veces no le hallamos sentido a nuestra vida. Una vida sin Dios para los que no le reciben. Pero qué triste es esto. Jesús lo expresó en este escrito. Dijo: si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes y podrán dar fruto, porque separados de mí nada podré hacer. Los suyos no le recibieron. Prefirieron seguir una vida sin Dios. Prefirieron continuar como venían porque no les sirvió lo que Jesús ofrecía. Y vemos rápidamente Salomón escribiendo Eclesiastés, hablando acerca de vanidad de vanidades. Un libro almático donde él se encuentra apartado de Dios, donde Dios se aparta de él. Y lo escribe, considerado como el rey más sabio, rico e influyente de la historia de Israel, y también hasta el día de hoy, como el hombre más rico en sabiduría, en riqueza, en influencia y en todo lo que posesionó. Dice que no ha existido figura alguna como él. Pero él, desde la perspectiva humana, con el libro de Eclesiastés, declaró que todo estaba vacío en su vida. Y esto es un ejemplo de
de cómo podemos llegar a ser o a estar cuando estamos apartados de Dios. Aquí es para el pueblo de Israel, estaba hablando, pero también para nosotros. Jesús ha venido a todos, pero el mundo no quiere. Es increíble cuando podemos invitar a alguien a que puedan ir un día a congregarse, pero no hay tiempo, no se quiere, no hay apatía. Cuando se invita a una reunión de oración, solo nos reunimos cuando necesitamos solucionar un problema, pero cuando las cosas están bien, ¿para qué pierdo mi tiempo si es más agradable escuchar la novela o ver el partido? Es para todos, no es solo para el pueblo de Israel. Es increíble como una vida sin Dios es triste, sin sentido. Invitar a alguien, hablarle a alguien, no es de muy buen agrado. Y siempre creemos más en lo que dicen las redes que en lo que nosotros mismos podemos experimentar en nuestra vida a través de conocer realmente a Cristo Jesús. No lo que se predica, no lo que se habla en redes, no lo que dice la gente de las iglesias, no, nada de esto. Es realmente experimentar la presencia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y es lo que una vida sin Dios siempre refuta, siempre tergiversa y siempre confunde y siempre justifica para seguir alejados, para seguir su vida a su manera. Y quiero narrar rápidamente una historia que leí cuando estudié y la encontré para este precioso tiempo con Dios, para meditar todo el día. Y es John Wesley. John Wesley habló de una historia y la quiero narrar. Habla acerca de un sapo y que tiene que ver con personas que viven alejadas de Dios. Es interesante. Dice que una vez pudo escribir esto a través de una historia. Dice que la situación de todas las personas que están apartadas de Dios, que llevan una vida sin Dios, es desdichada. Que son personas que pueden ilustrarse mediante un suceso cuya veracidad no puede ponerse en duda debido a la cantidad de testigos presentes. Dice, en ocasión de derribar un viejo árbol, al partirlo al medio del corazón mismo del árbol surgió un gran sapo que se alejó del lugar tan rápido como pudo. Es razonable suponer, por tanto, que durante mucho tiempo había vivido este animal una vida muy peculiar. Y decimos, coloca él, había vivido, porque qué manera tan horrible de vivir, cuál despreciable y cuál indeseable es una vida atrapada. Este pobre animal tenía órganos de los sentidos, pero no tenía sensaciones. Señala que tenía ojos, pero no disponía de la posibilidad de usarlos rodeado de madera, sin ver la luz del sol, ni las estrellas y la luna en la noche. Tampoco poseía la facultad de escuchar, ni tampoco el gusto o el olfato, resume Wesley. En realidad debía tener muy poco desarrollada, si acaso algo, su capacidad de sentir en general. De modo que hora tras hora y día tras día y meses tras meses, durante todo ese tiempo no tuvo sino una misma y única sensación. Y del mismo modo que este pobre animal estaba desprovisto de sensaciones, también estaba desprovisto de reflexiones. Su mente, entre paréntesis dice, sea cual fuere su capacidad, al no tener ningún estímulo para trabajar, ninguna idea o sensación, no podía desarrollar pensamiento alguno. No debía tener, por lo tanto, memoria ni imaginación. Tampoco podía tener la capacidad de ubicarse en el espacio, ya que estaba cercado por todas partes. En el supuesto caso de que sintiera el impulso de moverse, no tenía capacidad de respuesta porque la estrechez de su cueva no le impedía ningún cambio de lugar. Un asombroso paralelo puede trazarse entre esta criatura y las personas que están en el mundo sin Dios, como ocurre con la mayoría de las personas, y agrega él, inclusive aún en algunos llamados cristianos. Todas y cada una de estas personas están en la misma situación con respecto al mundo interior que el sapo con respecto al mundo exterior. Obviamente esa criatura estaba viva de algún modo,
En su aspecto interno y externo estaba con los atributos esenciales de la vida animal y tenía sin duda los fluidos necesarios para mantener su circulación. Pero vaya calidad de vida, pues exactamente así es la vida de una persona que está sin Dios, de la persona que no tiene para nada a Dios en su vida. Un velo grueso se interpone entre ella y el mundo invisible, tanto que es como si éste no existiera. No lo perciben en absoluto, no tienen la menor idea acerca de esa realidad, no tienen ninguna visión de Dios, que es quien ilumina nuestro intelecto, ni se sienten atraídos hacia Él, ni tienen deseo de conocer sus caminos. No sienten el Espíritu Santo obrando en su corazón. En síntesis, no tienen más conocimiento del mundo espiritual que el que tuvo el mundo natural, aquella pobre criatura encerrada en ese oscuro escondite. Partiendo de esta afirmación, claramente percibimos la enorme diferencia que existe entre el cristianismo y la moral. Por supuesto, afirmamos categóricamente que no puede haber cristianismo auténtico si no hay vivencia interior y puesta en práctica de la justicia, la misericordia y la verdad. Dice él: creo que nuestro misericordioso Dios tiene más en cuenta la vida y la forma de ser de las personas que sus ideas. Creo que Él respeta más un corazón humilde que una mente lúcida. Por eso una vida sin Dios es como este pequeño o grande sapo. Tienen vida, respiran, tal vez piensan, tal vez se pueden mover un poco y tal vez sobreviven porque cuánto tiempo duró allí. Pero están cegados, no pueden ver más allá, no pueden conocer, no pueden encontrar un propósito porque están encerrados. Eso es lo que pasa. Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El hombre sin Dios está espiritualmente muerto. Cuando su vida física se acabe, él enfrentará una muerte continua, la eterna separación de Dios. Vemos en la narración sobre el hombre rico y Lázaro, que está en Lucas 16, el hombre rico dice que vive una vida suntuosa, de comodidades sin pensar en Dios, mientras que Lázaro sufre a través de toda una vida, pero conoce a Dios. Es después de la muerte que ambos hombres comprenden la gravedad de las decisiones que tomaron en vida. Él se dio cuenta demasiado tarde que hay más en la vida que la búsqueda de las riquezas. Mientras tanto, Lázaro era confortado en el paraíso. Para ambos hombres, la corta duración de su existencia terrenal palideció en comparación con el estado eterno de sus almas. El hombre es creación de Dios y dice la palabra que Dios ha puesto el sentido en la eternidad en nuestros corazones. Todos sabemos que hay una eternidad. El problema es que todos no entendemos cuál, cómo y cómo tenerla. Ese es el destino eterno que todos podemos encontrar, pero solamente a través de una relación con Dios mismo, porque una vida sin Dios no tiene sentido. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, por este día, por darnos la bendición de escuchar tu palabra, de estudiarla y por ver cómo entender a qué viniste y cómo no te recibieron. Hoy en día también muchos no te reciben, pero también para reflexionar, Dios, en nuestra vida. Si también hay veces nuestra vida no te quiere recibir, si también a veces nuestra vida te quiere decir, no, esto no, si también aún en nuestra vida seguimos con cosas que no queremos entregar y no queremos abandonar, porque queremos esos pedazos y vivirlos sin Dios. Un tiempo hermoso para reflexionar en nuestra vida. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.